Hola a todos, entonces hoy vamos a resolver los ejercicios de la semana 4, los ejercicios de práctica que están en el PDF en el aula virtual. La primera pregunta nos habla sobre un objeto de 10 newtons de peso y que es jalado hacia arriba por una cuerda. Entonces nos dice que hay dos fuerzas actuando sobre el objeto, su propio peso, que se nos da su magnitud y que obviamente actúa hacia abajo, y la tensión de la cuerda, que se nos dice actúa hacia arriba. Entonces hay dos fuerzas, una hacia arriba y una hacia abajo. La tensión no se nos da. Nos dice que acelera hacia arriba a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, por segunda ley de Newton, eso nos permite deducir la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo. Ok, lo que nos pide la pregunta es la magnitud de la fuerza con que es jalado hacia arriba, la tensión de la cuerda, y cuál es la fuerza neta que actúa sobre él. Del peso podemos deducir la masa, ¿no? Entonces sabemos que el peso es m por g, conocemos g, entonces el peso nos da la masa, la cual es 10 entre 9.8 kilogramos. Ok, y como les mencioné hace unos segundos, la segunda ley de Newton nos permite obtener la fuerza neta. Si tenemos la masa y tenemos la aceleración, podemos calcular fácilmente la fuerza neta, que es simplemente multiplicar la masa por la aceleración, y esto nos da que la fuerza neta es de 10 newtons. O sea, esta masa de 10 entre 9.8 kilogramos multiplicada por esta aceleración de 9.8 nos da 10 newtons de fuerza neta. Y bueno, como les comentaba, pues tenemos nada más dos fuerzas actuando, que serían la tensión y el peso, que actúan en direcciones contrarias. Entonces la fuerza neta es simplemente la tensión menos el peso. Entonces podemos escribir que 10 newtons de fuerza neta es igual a la tensión menos 10 newtons de peso. Entonces despejando para encontrar la tensión T, eso nos da que la tensión es de 20 newtons. Bueno, esa es la pregunta 1. En cuanto a la 2, no nos da los valores ni de la masa ni de la fuerza. Tenemos un carrito de masa m, hay una fuerza neta de magnitud F actuando sobre él, y el único dato que tenemos, el único número que tenemos, la aceleración que resulta de esta fuerza y esta masa, que es de 48 centímetros por segundo al cuadrado. Y se nos pide que determinemos cuál sería su aceleración si cambiamos la masa, la fuerza o ambas, dependiendo de los sencillos. Aquí es donde es importante recordar que la segunda ley de Newton la podemos tomar como una relación de proporcionalidad, que podemos aplicarle una regla de 3. Por ejemplo, podemos despejar A igual a F entre M, y de ahí sacar cuál va a ser el valor de A si cambiamos ya sea F o M, aun cuando no conocemos directamente los valores numéricos ni de la fuerza ni de la masa. Simplemente sabiendo cómo varían, vaya, se duplican, se dividen a la mitad o qué, simplemente sabiendo eso, podemos calcular cómo va a cambiar la aceleración. Entonces sabemos que para F entre M tenemos una aceleración de 48 centímetros por segundo al cuadrado. Entonces, por ejemplo, en el inciso A tenemos la misma masa que antes, pero ahora se duplica la fuerza. Entonces, en otras palabras, el inciso A nos pide que digamos qué le sucede a la aceleración si mantenemos la misma masa, pero duplicamos la fuerza. Bueno, si sabemos que F entre M nos da 48 centímetros por segundo al cuadrado, pues el doble de esa fuerza y con la masa igual es lo mismo que 2F entre M, lo cual es lo mismo que el doble de F entre M, el doble de la aceleración que teníamos antes. Entonces, 2 por esa aceleración que teníamos antes nos da 96 centímetros por segundo al cuadrado. Entonces, los demás incisos, B, C y D, los podemos resolver del mismo modo, nada más es ver cómo varía la masa, la fuerza, y cómo varía entonces la relación fuerza entre masa. Entonces, por ejemplo, en el inciso B, bueno, es lo contrario, la fuerza neta es la misma, pero duplicamos la masa, entonces la aceleración debería ser la mitad, y así sucesivamente en los siguientes incisos.